Estamos en el capítulo 14 llamado Infección del tracto urinario, silencio, lágrimas. Y pues regresamos a la situación anterior. Ahora vemos una multitud de agentes externos que van por el tracto urinario a través de la uretra. Y aquí también se nos ponen aquí un dibujo para explicarlo, donde están las venas, las arterias, los riñones, la vejiga, el uréter y la uretra donde estamos. Y nos habla de la pielonefritis aguda, que es una infección renal debido a bacterias que ascienden a través del tracto urinario hacia la pelvis renal, la porción de uréter conectada a los riñones. Si el tratamiento médico no es apropiado, la infección puede entrar al torrente sanguíneo causando envenenamiento de sangre. José, si nos puedes hablar de eso, por favor. Bueno, pues primero, ahí como ven la estructura de cómo está compuesto el sistema urinario, bueno, el tracto urinario, en donde observamos que pues, los riñones son los productores de la orina, observamos que la forma de nutrirlos a través de estas arterias y la forma de plear la sangre es a través de las venas. Una vez que se hace la orina, pues va a pasar por los ureteros hacia la vejiga. Posteriormente la vejiga va a tratar de tener cierto volumen de orina para después hasta cierto límite tratar de generar lo que es el vaciamiento a través de la uretra. Como hemos visto en el capítulo anterior, pues este personaje, este cuerpo, había tenido una intervención quirúrgica a través de la uretra. Como habíamos mencionado, muy probablemente haya sido una infección a través del procedimiento, pero también se da de forma natural, debido a que muchas veces este tipo de pielonefritis aguda se da por algún reflujo del tracto urinario. Bueno, la prevención de las infecciones en cualquier punto del tracto urinario se da a través también de ciertos mecanismos de defensa como son la mucosa, la secreción de péptidos, que algunos inhiben funciones bacteriostáticas o bactericidas, la misma bacteria epitelial que tiene ya ciertas características para evitar la migración y la inserción de bacterias y su adherencia, algunos mediadores solubles, algunos mediadores celulares y en sí la inflamación que es aguda a través de los riñones presenta muchos síntomas cardinales, por lo general es la fiebre y el dolor en el flanco, en la parte posterior de la espalda, la parte posterior. La principal bacteria causante de este tipo de infecciones es una denominada Escherichia coli, una bacteria gram negativa, en la cual más o menos se presenta en el 0.1% de toda la microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo que representa 0.1? Porque es parte de la naturaleza de nuestra interacción simbionte de nuestro cuerpo y nuestro tracto intestinal. Por lo general, las infecciones de vías urinarias en las mujeres por la cercanía del tracto urinario y su tracto digestivo. Estos hay que también entender que este Escherichia coli, bueno, esta bacteria, tiene varios serotipos, tiene varias subpoblaciones, cepas, y muchas veces se les denominan como uropatogénicos porque pues, provienen una patogenia hacia los medios de tracto urinario, entre las que encontramos el 0.8.025 y el 0.25, que son los perfiles de alta resistencia antimicrobiana y la virulencia también está alta. Me refiero también a la virulencia como una capacidad de poder evadir el sistema inmune y también poder desarrollar resistencia a los antimicrobianos. Estos uropatogénicos tienen la habilidad de poder adherirse, colonizar, generar una infección y a través de la forma de cómo se adhieren estas bacterias es a través de una P fibría. Son como si fueran unos ganchitos, por decirlo así. Además, pues, dando un poco más de anatomía, pues observamos que estos ureteros miden entre 22 a 30 centímetros de longitud
En la unión uterovesical, después, pues ya vemos la imagen donde salen de los riñones como unos pequeños conductos, ¿no? Y luego entran o se insertan a través de la vejiga. Esta vejiga, como te decía anteriormente, bueno, más bien te decía lo de la pielonefritis, por lo general es por reflujo. ¿Por qué? Porque no hay un esfínter como tal en la vejiga. No hay un esfínter de estos tubitos para evitar un reflujo, pero tiene mecanismos anatómicos que le permiten hacer esto. Entre ellos es la unión uterovesical, que gracias a su inserción oblicua y además es un poco considerable su longitud de esta unión, que es de hace 1.5 a 2 centímetros de longitud. Eso permite tener un sistema valvular pasivo, pero como te digo, no hay un sistema valvular activo o como tal un anillo que permita el reflujo. Muchas veces se da por esa causa las infecciones de tracto urinario. Y es importante mencionar que esto no se trata o no se recupera con un tratamiento casero, con que te tomes ajo o lo que es, no, porque ya es una infección que ya alcanzó el riñón, ¿qué quiero decir? Pasó por la uretra, después pasó por la vejiga, pasó por los ureteros y alcanzó el riñón. Entonces es muy difícilmente se pueda curar algo así con remedios caseros. Entonces, tienen que ir con un médico para poder valorar si efectivamente es una infección del tracto urinario y a qué nivel. Otra cosa importante es en los niños, que tiene que tener mucho cuidado en los niños, es de alta complicación, porque los niños, vamos a ver más adelante, que tenemos un cierto número de nefronas. Y ese número de nefronas, si no se cuidan bien y si se da desde un inicio unas infecciones de recurrencia en menores de 12 años, van a tener complicaciones y secuelas posteriores a su adultez. ¿Alguna pregunta, Alf? No, creo que lo dejaste muy claro, José. Sí, de hecho, como bien dices, aquí dice que solo tenemos aproximadamente 2 millones de glomérulos. Sin embargo, no pueden ser regenerados y se reducen con el daño con el tiempo. También a destacar que, pues, que la célula más vieja de estos glomérulos está muy conservadora con su trabajo, o sea que a fuerzas tienen que ser silenciosos y seguir trabajando sin importar lo que pase. Y siguiendo con esa tónica de que necesita venir algo externo para que se mejore el cuerpo, pues aquí tenemos el antibiótico quinolona. La medicación combate infecciones bacterianas, obstruyendo la replicación del ADN bacterial. Es efectivo en el tratamiento de infecciones del tracto intestinal, respiratorio y urinario, José Luis. Bueno, hablando de las quinolonas y en el desarrollo de microbianos a través de la historia, es curioso porque hay muchas sustancias, por ejemplo, la penicilina o la cefosporina o algunas macrólidos, muchos de estos provienen de microorganismos. Mediante el estudio de microorganismos se observó que evita el crecimiento de otros microorganismos. Es un mecanismo de defensa que se ha dado de forma natural y así es como se ha generado en donde son más patogénicas, menos patogénicas, en donde pueden hacer una simbiosis con el ser humano o con otros seres vivos. Y curiosamente, en el desarrollo de las quinolonas fue diferente, fue algo sintético, fue a través de compuestos, pues, de enzimas, bueno, de reacciones químicas, ¿sí me entiendes? Sí, Y estas quinolonas, también es muy curioso la historia de las quinolonas porque tienen como un pasado también oscuro y un poco conspiranoico. Pero bueno, se da como sentado de que las quinolonas fue por un accidente. Al tratar de hacer un antimicrobiano para la malaria, que era la cloroquina, la impresa, se observó que hubo una impureza. Esta impureza eh, sí, lo de la paranoia. Este compuesto, al parecer, tenía ciertas funciones o actividades que evitaba que las bacterias crecieran, incluso también las podía matar, destruir. Pero pasaron casi como 15 años desde que se descubrió la primera impureza a través de estos procesos químicos
a la realmente investigación o a la exposición de un artículo en donde exponía que tenía actividad antimicrobiana. Pero imagínate, más o menos fueron como en 1952 se descubrió esta sustancia, pero una farmacéutica sacó tres patentes, sacó el ácido nalidíxico y otras dos quinolonas de otra estructura. Se la sacó, entonces es muy extraño de que no hayan mostrado, y mostraban más o menos las patentes, pero no mostraban el procedimiento de cómo se conseguía, ni tampoco se decía para qué funcionaba. Y fue un pináculo después de que ya se publicó realmente la función y su propia comercialización, fue un pináculo en ese momento. Porque en ese entonces se utilizaban puras quinolonas para muchas infecciones del tracto urinario, para infecciones respiratorias, para infecciones gastrointestinales. Y es curioso porque hubo varios artículos en donde se mostraban el descubrimiento de cómo se podía ver la estructura de la quinolona como tal, cómo se podía ver otra estructura que se llama 1,8-natriptiridona, y también mostraron algunos otros, eso era por parte de algunos ingleses y alemanes, y por parte de algunas investigaciones de la India, también mostraron que tenían algunas actividades bacterostáticas, pero nunca les dieron crédito durante la publicación real de las quinolonas. Entonces pareció que querían ocultar, bueno, a mi parecer podría ser que pudo haber un ocultamiento de esa sustancia y tratar de investigar de forma secreta, sabiendo sus funciones y al final comercializándolas y ya teniendo una patente desde hace mucho tiempo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y bueno, las quinolas pues ahorita se utilizan muy frecuentemente, aún siguen siendo todavía ciertos estándares en ciertas guías de práctica clínica para infecciones. Pero pues hay que tener mucho cuidado porque se ha observado que el uso de quinolonas también ha mostrado resistencia en otros antibióticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tomaras de forma no clínico, no objetiva, sin algún fundamento médico o clínico, y dices, no, es que creo que me siento mal de la orina, me voy a tomar esta quinolona. No voy a decir los nombres porque muy probablemente algunos otros seguidores los puedan utilizar, ¿verdad? Pero algunas de esas quinolas se utilizan de forma indiscriminadamente y a lo mejor no era una infección que requería antibiótico, o a lo mejor requería otro de menor espectro, no lo sé. Pero esta quinona tuvo una función ya de resistencia en el primer momento que que se estuvo tomando. Para otros antibióticos puede haber una resistencia para cefalosporinas, puede haber una resistencia para aminoglucósidos, puede haber una resistencia para macrólidos, puede haber una resistencia para las penicilinas, para aminopenicilinas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el uso de esto. Por esa misma razón también hay otro punto muy curioso. Cuando hacemos el diagnóstico de una infección del tracto urinario, realmente el gol estándar, como se puede decir, el parámetro ideal, es hacer un urocultivo y tener cierto número de colonias en la muestra después de que se observó, y cultivarlo y ver si hubo un crecimiento específico. Antes se trataba de disminuir ese límite, que eran como más o menos como 100.000 unidades de colonias. Se trató de disminuir a 10.000 o hasta 1.000, pero no se hizo porque se vio este problema, este paradigma, en donde si se utilizaba un límite menor, muy probablemente estas quinonas iban a generar una función adversa en un futuro. Si iba a haber mayor resistencia a los antibióticos, mayor reacción, los patógenos iban a tener mucha más resistencia, no solamente a las quinolas, sino a otros más. Por eso hay que tener muy cuidado y únicamente usarlas de forma a través de un parámetro médico. ¿Cómo ves, Alf? Pues sí, ante todo, siempre ir con el que tenga la profesión, ¿no? Quien está Vale. recomendado ir. ¿Qué te parece el diseño que estoy siguiendo también la tónica de que los agentes externos hechos por el ser humano tienen formas de robot? ¿Qué te parece el diseño del robot? Está perfecto esa quinolona porque ya está viendo la estructura molecular de la quinolona y es simple, o sea, no es tan complicado como yo creí, pero el robot parece que sí tiene como esa... porque bueno, la quinolona está formado por dos anillos de carbono. Entonces, estos anillos de carbono pues, se asimilan a este robot, ves que tiene como un casquito redondo Sí, y su cuerpo también es como redondo, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y justamente las extremidades son lo que define su función, define su espectro de antimicrobiano y también su
biodisponibilidad, ciertas características que tienen algunos compuestos químicos, ¿no? Y se ve muy bien, ¿eh? Se ve perfecto ese robot. Pero está raro que tenga el arma como la pelvis, ¿no? Es una referencia. Se hace, ¿verdad? Y también está buena el dibujo que se hizo a los microorganismos. Ahí no se define cuál es, ¿verdad? No, no se define. Pero pues sí, pareciera que es como un estreptococo. Perdón, ¿cómo se llama? Bueno, un Escherichia coli, un gram negativo. Y bueno. Luego también observamos que la piuria, ¿no? Que la piuria, pues, pareciera que es como es orina Pus. con pus o con leucocitos. Aquí yo creo que hay que definir que la piuria más que nada, más que pus, es por leucocitos. Porque hay muchas piurias, hay algunas piurias, perdón, que son estériles, se le dicen así, piurias estériles, que no son debidas a algún microorganismo o alguna infección en el tracto urinario. Y pueden ser debidas para otras situaciones, por ejemplo, alguna prostatitis, alguna hiperplasia prostática, alguna enfermedad autoinmune. Entonces hay que tener también hay que tener entendido que no todas las piurias son bacterianas. Y obviamente hay que tener una investigación. Porque, por ejemplo, muchas personas, y creo que toda la mayor parte de la población es muy factible tener un examen general de orina. Y que se encuentre con, es que tienes leucocitos. Bueno, tienes leucocitos en la orina, pero es que no tengo síntomas, ni algún orocultivo, no se observa que haya alguna infección como tal. Entonces hay que pensar que puede ser otra situación, que no sea una infección. Y bueno, eso ya lo tendrían que ver con su médico o con algún especialista. ¿Cómo ves? Pues sí, pues lo veo complicado para esos casos en los que no se sabe, ¿no? Y se tiene que a fuerzas tener un examen para decir si es una infección o si es algún otro tipo de problema. Exacto. Y bueno, también ya observamos al final, ¿no? Cómo esa célula, la nefrona, por decirlo así, pues pierde la vida por tratar de jugarle al valiente, ¿no? Sí, Y se observa que también esta célula ya está viejita, ¿no? Ya no tiene como una función como importante. muy eficiente, importante. Pero al final de cuentas, estas células, ya sea porque fue por alguna infección, también estas células se van perdiendo con respecto al tiempo. No todas las células van a estar al 100% durante mucho tiempo. Van perdiéndose poco a poco. Y tenemos obviamente parámetros para decir cuál es una insuficiencia renal, qué grado tiene y cuándo está normal, ¿verdad? Porque también hay algo que es sorprendente, que la cantidad de sangre que se filtra a través de los riñones es bastante. Puede llegar hasta los 100 litros, 100 mil litros por día. O sea, imagínate casi como un tambo lleno, un tinaco por día, imagínate. Todas estas células pues deben estar al 100, como te digo. Se van perdiendo poco a poco durante la edad y al final únicas que son funcionales. Y por eso lo que te mencionaba al principio, pues es importante que a los niños con fiebre y con irritación, o sea, los niños que obviamente no te pueden decir que les duele, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con estas infecciones de vías urinarias. Hay que descartar siempre una infección de vías urinarias ante cualquier pico de fiebre irritabilidad. ¿Cómo ves? Y bueno, al final ves que el, el senpai pues se va a buscar la espada, ¿no? Sí, así termina. Y cree que es de la Pero ahí no leucocito. entiendo. Sí, ¿verdad? Creo que es de leucocito, ¿verdad? Ajá. Pero ya no supe, ese leucocito, bueno, la del leucocito sí sobrevivió. O sí Sí se bueno, en vino. sí se cambió de cuerpo. Sí se vino este cuerpo. Más adelante lo veremos, pero en el siguiente capítulo no, en el siguiente después de ese, o el siguiente después de ese, pero pronto. Pronto, ¿verdad? Pues bueno, Vale, pues. es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.